final no ha sido, y ya hemos hecho todo Mediterráneo, ¿no? Solamente yo me llamo Rubén Nieto, ¿no? Soy médico nefrólogo, trabajo en el Seguro Social y bueno, estoy acá con ustedes. Eso los voy a hacer. Porque después vamos a empezar a desglosar cada uno de los, ¿ya? Cada uno de los temas que ya viene después, ¿no? Agua propiamente, ¿no es cierto? Hipovolemia, sobrehidratación, trastornos electrolíticos, básicamente sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio. Y equilibrio ácido básico, que va a ser un seminario, ahí vamos a ver todo lo que es acidosis, tanto metabólica, respiratoria, alcalosis, metabólica, respiratoria. ¿Ya? Diagnóstico, tratamiento, y ya los trastornos dobles, triples, hasta cuádruples. ¿Listo? Eso es medio interno. ¿Ya? Listo, ahora sí. Empezamos entonces con la parte genérica. ¿Ya? A ver, pásalo. Entonces, fíjense. Siguiente. Ustedes saben que nuestro organismo está compuesto básicamente de agua, ¿no? De todo mi peso que yo tengo, el 60% de mi peso es agua y el resto es materia orgánica, sólida. Tú tienes 50% por ser mujer de agua. ¿Cuánto pesas? 50 kilos. 25 kilos de María. María te llamas, ¿no? No. ¿Cómo te llamas? Emilia. Emilia será. Yamil. 25 kilos es agua y 25... Eso tenemos que saber nosotros. O sea, mayoritariamente somos agua. Pero cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente es más agua que sólido. ¿Correcto? Entonces vamos a intraútero. Cuando el ser humano se está formando es más agua. El feto de 3 meses, 90% es agua, 10% sólido. Y así va creciendo. Un recién nacido a término tiene 75% de agua y solo 25% es sólido. Si es un prematurito, todavía un poquito más. Puede llegar incluso al 85% de agua, un prematuro, o un chiquitito que tiene un retardo de crecimiento intraútero, ¿no? Entonces, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente es más agua, ¿me están entendiendo? Y cuando llegamos a la edad de adultez, 60% eres agua, varón. Y si eres mujer, 50% eres agua. El viejito que empieza a secarse sobre sus huesos, sarcopenia, sarco, músculo, también empieza a bajar la cantidad. Pero vamos a hablar en promedio, ¿ya? Así como somos más agua, también nuestro globo terráqueo es más agua. Ustedes saben que las 3/4 partes de la Tierra es agua, ¿o no? Mares, ríos, lagunas, lagos, lo que sea. Todo eso es, ¿no? Agua. 3/4 partes de toda la pelota, una parte es la parte sólida. Entonces, el agua es vida. El agua es un componente vital de nuestro organismo, que cumple funciones tan importantes. ¿No es cierto? Como tal, entonces, el agua tenemos que cuidar, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacemos? Lo maltratamos, los contaminamos, ¿no es cierto? Botamos basura, en fin, todos los desagües en el agua. Maltratamos, ¿no? Entonces, ese maltrato finalmente va a reventar y está reventando ya sobre nosotros, sobre nuestro, ¿no? De pronto, en el mar vamos a tener más botellas plásticos que pescado, por si acaso. Entonces, eso tenemos que ya empezar a reflexionar sobre lo que significa el agua en general y el agua en nuestro organismo. Entonces, nosotros vivimos, esta es la unidad, ¿no? Fisiológica, histológica, anatómica. Nosotros estamos compuestos, hechos de células, ¿no es cierto?
Esas células, ¿no? Tejidos, órganos, etc. Entonces, esta célula vive en un medio ambiente líquido donde, ¿no? Donde se extrae, ¿no? El oxígeno y nutrientes, además descarga en él, ¿no? Productos metabólicos. Esta célula necesita de nutrientes y de oxígeno para vivir como nosotros, como ser integral. Pero también como producto de esto se producen sustancias tóxicas, ¿no es cierto?, que vienen a ser el CO2. Siguiente. Ok, el agua entonces está distribuido en nuestro organismo en dos compartimientos principales, ¿no? Uno en el intracelular y el otro compartimiento grande es el espacio extracelular, ¿no es cierto? Del espacio extracelular, ¿no? Tenemos dos subespacios a su vez, el espacio intersticial y el espacio intravascular. El intersticio está entre las células, ¿ya? Y el intravascular son las venas, las arterias, las linfas, todos los vasos. Eso es el espacio intravascular. Todo eso es el espacio extracelular. Siguiente. Entonces, hay un concepto muy importante en lo que es nuestro medio interno, que es el término de la homeostasis. Nosotros debemos vivir cuando estamos en condiciones de salubridad, cuando estamos sanos, deberíamos vivir en una condición de equilibrio. O sea, no debe faltar ni sobrar, porque si falta, sobra, es porque está yendo algo mal, ¿no es cierto? Debemos ser sinónimos, constancia, igualdad de las características del medio interno. En otras palabras, la homeostasis. Homeostasis es equilibrio estable. Y eso, ¿no es cierto? Ya este fisiólogo Walter Cano, el año 45 del siglo pasado, acuñó, ¿no? Entonces, el mantenimiento de la homeostasis permite que la célula desempeñe sus funciones de manera adecuada. ¿Ya? Siguiente. Entonces, estos son los espacios. Fíjense, acá tienes el espacio celular, el espacio intersticial entre las células y el espacio intravascular. Este es el espacio intracelular y el espacio extracelular vendría a ser el intersticio y el intravascular. Importante que nosotros tenemos que saber. ¿Ya? Siguiente. Pero esta homeostasis, esta constancia, este equilibrio se puede alterar. Se puede alterar por diferentes circunstancias. Siguiente. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el agua del intravascular, es un vaso sanguíneo, se sale afuera? Porque la fuerza que debe mantener, no salgas agua, está abajo. ¿Y quién lo mantiene esa fuerza? No salgas agua, es un tubo el vaso sanguíneo. La presión coloidosmótica que está dando por las proteínas, fundamentalmente la albúmina. Pero ¿qué pasa si ese paciente está desnutrido, le falta albúmina? El agua se va a escapar. Vale. ¿A dónde se va a ir? Al intersticio. Entonces, ese intersticio que debe tener determinada cantidad de agua, el porcentaje de agua que debe tener el intersticio, se ensancha más, aumenta su... Y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Le presionamos y se hunde. Wow, el espacio intersticial está aumentado de agua. Y nosotros le llamamos eso edema, acumulación del agua en un espacio que no debería tener tanta proporción de agua, porque algo está fallando. O sea, esta homeostasis, ¿no?, debería estar estable, ¿no es cierto? No debe aumentarse. Igualmente puede pasar el intersticio con las células también se pueden hinchar porque el agua puede pasar ahí, o viceversa, ¿no? Entonces, estas fuerzas que mantienen el agua en los diferentes espacios tienen que también mantenerse en forma equilibrada, ¿no? Siguiente. Pero esto, ¿de qué depende? Depende de cómo está, pues, digamos, ordenado, ¿no? ¿Quién dirige esta homeostasis? ¿Quién es el que regula
buenamente, pues, de que el agua esté bien en los espacios, que no se aumente más al otro ni al otro, ¿no? Pero el sistema nervioso y el endocrino. ¿Y estos qué van a hacer? Van a coordinar, ¿no? Con el sistema cardiovascular, el aparato circulatorio, excretor, riñón, digestivo y respiratorio, todo para que se mantenga en este medio homeostático. ¿Quiénes lo gobiernan esto? El sistema nervioso. Entonces, si esto falla, obviamente también todo va a fallar, ¿no? Siguiente. Entonces, este control de la homeostasis, ¿no? Se da de esa forma, ¿no? Pero resulta que muchas veces, ¿no? Necesita hacer un refuerzo, un feedback para poder compensar. ¿Qué pasa si está perdiendo agua un paciente porque, no sé, pues, tiene diarrea, está vomitando, no sé? ¿Ustedes creen que por lo que está vomitando, diarrea, el organismo dice, pues ya empezó a fallar? No, no, se defiende el organismo, empieza a, ¿no?, activar una serie de mecanismos para que todavía se defiende ese organismo. Hay un momento en que tal vez ya no puede defenderse, entonces ahí sí ya, pum, tampoco, claudica y se da la enfermedad. O sea, eso pasa, por ejemplo, con este sistema de retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un estímulo que puede alterar la homeostasis, aumenta o disminuye la condición de control del monitoreo a través del receptor que van a enviar información, impulsos nerviosos, químicos, y va al centro del control que va a recibir esta información y mandar orden también o impulsos nerviosos o químicos hacia los efectores. Y de esa forma podría, ¿no?, por un sistema de refuerzo, compensar cualquier situación. Cuando esto se altera y ya no puede, entonces se va a dar el riñón. Por ejemplo, si el paciente está hipotenso, está chocado, ¿no?, el riñón empieza a activar su sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Se activan los receptores, osmoreceptores y los paroreceptores, y entonces podría todavía compensar, pero cuando ya la cosa claudicó ya se da el problema, ¿no? Siguiente concepto que ustedes conocen. ¿Cuáles son las características del medio? O sea, los componentes que les había dicho, ¿no? El agua, contenido del agua, los electrolitos, ¿no?, la osmolaridad y el pH. Son los componentes básicos. Y de acá se desprende todo lo que vamos a hablar sobre lo que es medio interno, ¿no? Siguiente. Entonces, el contenido del agua corporal varía con el sexo y con la edad, ¿no es cierto? Y eso les había dicho ya, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a ver que en el varón adulto promedio el 60% de agua es, os digo, del peso es agua, varón. Y mujer, 50%. Vamos a redondear, ¿ya? ¿Y por qué será esa diferencia? Contigo me voy a agarrar allí, ¿eh? ¿Por qué el varón tiene 60% y la mujer son 50%? ¿Varón? Las mamas tienen más contenido de agua. Tienen menos agua, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Peso estamos hablando, ¿no? Claro, 60%, acá Max es agua, tú tienes 50%. Porque la mujer dice tiene más grasa y el agua repele con la grasa, pero no siempre es así, ¿eh? Por si acaso. Yo veo varones gorditos, más bien, ya no puedo, ¿no? Puede más grasa, más bien el varón, ¿no? La mujer se cuida mucho más, ¿eh? Por ejemplo, ahorita están con agua, ¿no? ¿Dónde está tú? Él saca su gaseosa. Pero sin embargo, agua. ¿Quién va más al gimnasio? Mujeres, varones. De cada 10, por lo menos 7 son mujeres. Están quemando grasa. Entonces ya no hay de que la mujer tiene más grasa, por eso tiene menos agua, por si acaso. Pero todavía lo consideraremos así. 60 para el varón y 50 para el varón. Eso ya desde ahora, porque cuando tú empieces a calcular, a hacer tratamiento, ¿y ahora con qué porcentaje voy a manejar? ¿Ya? Entonces, eso ya tiene que ver. Siguiente.
Entonces, miren, recién ha sido aproximadamente el 80, 75 después, he dicho, ¿no es cierto? Bueno, son cifras, ¿no? Del peso es agua. Aquí han nacido 75, 80, ¿no? En cambio, en el adulto hemos dicho 60 y 50. En el anciano baja un poquito más, tiene menos agua proporcionalmente. El anciano, la persona mayor. ¿Ya? Siguiente. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, hola, está que se ríe, así siempre. Está bien, tiene que ser alegre, pues. Está bien. ¿Estás aprendiendo o estás en otro? ¿Estás escuchando la clase? Sí. Tengo estrabismo, ¿no? A ti te están mirando. Estrábico es cuando tú estás mirando, entonces a mí me está hablando. ¿Estás escuchándome o no? ¿O levanto más la voz? Porque te veo que con tu compañero estás que... O no, tal vez estoy equivocado. Porque no siempre es así, ¿no? Ah, bueno, Santiago ya no lo veo. Santiago Baldonar, Bandolero, creo. Él, por ejemplo, estaba atento y cualquier cosa, ¡ja! Decía, ¿por qué te has reído? Espérate. Les decía. Entonces, así está. Pero si quieren que levante la voz, dígame nomás, no hay problema. Entonces, mira, nosotros tenemos que vivir en un medio homeostático, en equilibrio, y el agua, obviamente, así como yo he ganado agua durante el día, tengo que eliminar en la misma proporción agua. Porque si no, ¿cuál es la gracia? O sea, si yo incremento más agua en el día en mi organismo y boto poca agua, ya no está bien, ¿sí o no? Ya no es equilibrio eso, ya no es homeostasis. Entonces tenemos que nosotros ver cuánto de ingreso y cuánto de egreso en el agua, ¿no? En bebidas más o menos 1500, alimentos, lo que comemos, cosas sólidas, 800. ¿Y el agua metabólica? ¿Qué considera? ¿Qué es el agua metabólica? El agua metabólica es aquel agua que nosotros generamos. Nosotros también producimos agua, no siempre es porque tomamos alimentos, sino también generamos agua. Y esta agua, ¿no es cierto?, es producto del metabolismo de las proteínas, carbohidratos y lípidos. Es producto del metabolismo de las proteínas, lípidos y carbohidratos por oxidación. Por ese mecanismo se produce agua en nuestro organismo. O entonces, yo he escuchado esa agua que generamos como agua endógena, porque lo producimos nosotros, porque agua exógena sería lo que ingerimos o comemos. Pero agua endógena, agua metabólica. ¿Por qué se llama agua metabólica? Porque producto del metabolismo producimos agua. ¿Y por qué se llama agua de oxidación o por oxidación? Porque por ese mecanismo es de que se produce agua. Ya está. ¿Me entendieron? Agua metabólica, agua endógena o agua por oxidación es sinónimo. ¿Estamos? ¿Ya? O sea, nosotros producimos agua. ¿Cuánto producimos por día? ¿Ya? Tu peso por 5. Acá Juanita pesa 50 kilos. ¿Cuánto produce de agua? Ella. ¿No? 50 por 5, 250. Entonces acá le tienen que poner eso. El resto es agua endógena o exógena. Exógena. Ahora, si hablamos ya de pacientes que están recibiendo por otras circunstancias, tendríamos que aumentar acá. Por ejemplo, para recibir sangre, para recibir plasma, para recibir no sé qué sustancias, le tenemos que agregar. Así como ingresó agua, tiene que salir. ¿Y cómo sale? Por la orina, más o menos 1500, ¿no es cierto? Por piel y pulmones, ¿no? 900 o 1000 mililitros. Pero no es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, esto vamos a hablarlo así, olvídense, sino que más o menos para que ustedes vean en ad íntegro, en forma así, visión. Así, es como subirse al último piso y mirar de ahí arriba, así, de forma general todo. ¿No? Entonces no es necesario que estén copiando. Además, todo esto se queda.
Así que bueno. Heces, igualmente, 200 mililitros promedio, ¿no? Eso es lo que egresa. Lo que nosotros eliminamos, agua sin que nos demos cuenta, ¿no? A ver, por ejemplo, yo ahorita estoy eliminando más agua que tú. ¿Por qué? Porque estoy hablando, por la respiración. ¿Ya? O sea, por los pulmones eliminamos agua nosotros. Y también por la piel, por la transpiración. ¿No es cierto? Entonces, eso se llama pérdidas insensibles. Yo no me doy cuenta, pero estoy perdiendo. Normalmente pierdo 500 por la piel y 500 por los pulmones. ¿Cuánto pierdo por hora? 0.5 mililitros por kilo por cada hora. ¿No es cierto? ¿Sí o no? 0.5 por kilo por hora. ¿Cuántas horas tiene el día? 24 por 0.5, 12. Entonces, si tú quieres calcular la pérdida insensible, solo multiplicas tu peso por 12. 50 por 12, ¿cuánto es? 600. Mental. 600. Juanita. Por ahora vas a ver a Juanita. El nombre es difícil. Pierde 600 ml tanto por la transpiración. Obviamente esto va a variar. ¿Ustedes creen que ahorita los chicos que están haciendo clases en Lima, que están a 32 grados, ahorita en la Cayetano, ahorita están haciendo clases, estarán perdiendo más o menos por la piel? Un chico que está en Iquitos ahorita haciendo clases, o un obrero que ahorita está por allá. Pero, o sea, lo que estamos hablando acá es lo normal, lo promedio, ¿no? Porque acá si me dice, doctor, si tiene transpirar o tiene fiebre, ¿perderá más líquido o no? Claro, eso también les voy a enseñar cuánto se pierde por cada grado centígrado que aumenta la fiebre. 38 grados o 39 grados va a perder más agua. ¿Sí o no? O el paciente que está polinéico, tiene una insuficiencia respiratoria, va a respirar más veces. ¿Cuántas veces respira en un minuto? 12 a 18. Si está respirando 25 veces o 30 veces por minuto, está perdiendo más agua. Eso ya es otro tema. Lo que estamos viendo es la parte en promedio. ¿Ya? Entonces, así como ingresa, debe egresar para hablar de equilibrio, de constancia, ¿ya? De igualdad, en buena cuenta de homeostasis. Entonces, nosotros debemos decir, oye, la homeostasis de este paciente, de hecho, que está alterada. Y solamente hablaríamos de homeostasis, doctor, del agua, no, de todo. Todo medio interno. Por ejemplo, sodio, igual, ¿no? Tanto vas a ganar, tanto por día, y tanto también se pierde, ¿no? Por si acaso. Igual sodio, potasio, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense el agua corporal total, lo que les decía, ¿no? En un varón, vamos a ver, ¿no? El intracelular tiene 40% del peso corporal. El extracelular, 20%. Pero el espacio extracelular, a su vez, tiene un espacio, o el agua plasmática, y el intersticio. ¿Se acuerdan que les dije eso? Intravascular y el intersticio. El intersticio tiene 15% y el intravascular o el agua plasmática 5%. Todo eso hace 20%. ¿Estamos? Entonces, eso es el espacio. O sea, en buena cuenta, ¿en qué espacio hay mayor cantidad de agua? En el intracelular. Intracelular. Perdón. Hola, hola. Sí, pues
Lunes. Ajá. Ya, está bien. Ahí va. Ya, listo. Ok, ya, listo. Siguiente. Entonces, a ver, vamos a calcular el agua de una persona que tiene 80 kilos. ¿Quién tiene 80 kilos acá? Nadie, felizmente. La delegada les va a tomar una foto a cada uno de ustedes, ¿no? Para que después, ojalá de internos residentes o de médicos no esté más. Porque pasa eso, ¿no? El médico tiene que predicar con él, porque si no, alguna vez fui al hospital regional, le digo, doctor, perdón, estoy viniendo a ver a un pacientito. Sí, doctor, con tanta amabilidad. Qué bueno, dije, ¿no? Este doctor es muy amable, ¿no? Caramba, se acerca, me dice, doctor, ¿en qué lo puedo servir? Qué bueno, doctor, ¿y dónde estudió? Pensé que era de Lima. Doctor, ¿y ese hizo algo? Yo soy de García, no sé qué asunto, pero era así. ¿Qué ha pasado? Con razón me está atendiendo con tanta amabilidad. A ver si mi alumno, pero no le conocí así. Cuidado así los vea a ustedes, ¿no? A Jason, por ejemplo, lo veo ahorita, ok. Pero no va a decir de que después, doctor, yo soy Jason. Ya, entonces hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos porque el sobrepeso y la obesidad es el mal del siglo. Y eso es un factor que agrava cualquier problema que tú tengas de salud. Cualquier problema. Si no, veamos, ¿por quiénes se han muerto más con el COVID? Son así los gorditos, hasta jovencitos, ¿no? O si no, veamos otras patologías. ¿Quiénes se mueren más? Es un factor de riesgo también. Entonces veamos, cuidado con eso de aumentarse. Hay que sacarse el IMS, tenemos que estar ¿en cuánto? 18 de 20 a 25. ¿Ya? Entonces, para una persona de 80 kilos vamos a sacar, ¿ya? Que no existe acá, ni va a existir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un compromiso. Nadie va a llegar a eso. ¿Cuánto de agua tiene este señor varón, 80 kilos? Tenemos que multiplicar por 0,6 o no, 60%. 48 por 0,6 es 48 litros de agua tiene ese señor que pesa 80 kilos. La pregunta es, ¿cómo está distribuido esos 48 litros? El 40% es intracelular. El 40% de 48 es 32 litros. Y el 20% es extracelular, que es 16 litros. 20%. Y de ese 16 litros que es extracelular, el agua plasmática, ¿cuánto es? 5%. Es 4 litros. Y el intersticio es 12 litros. Así es. Doctor, ¿y yo puedo calcular eso? ¿Cuánto está en el espacio de tal, así? Mira, nosotros podemos clínicamente valorar el estado de hidratación que tú tienes, de agua, ¿no? Tú, a grosso modo, puedes decir, ¿sabes qué? Estás en exceso de agua. Estás sobrehidratado. Pues te falta agua, estás deshidratado. Con alguna evaluación, preguntas que podemos hacer. Pero si tú quieres calcular exactamente cuántos litros tienes en cada espacio, sí se puede hacer, ¿ya? Eso mediante la bioimpedancia, que es un método. La bioimpedancia. Sí podemos calcular eso. Y eso acá Max nos va en la siguiente clase 7 minutos nos va a decir, ¿no?, en qué consiste la bioimpedancia y cómo yo puedo calcular el agua de un organismo porcentualmente o cantidad. ¿Ya? Siguiente. Anota las tareitas que se les da, porque cada vez que empiezan las clases, el doctor dejó una tareita, así como la práctica, ya saben acá los chicos, ¿no? Ya viene ya con sus artículos, entonces todos vamos bien. Cuando se incumple, ahí sí yo ya no soy amigo. Hasta ahorita soy amigo de ustedes, doctoritos. Cuando empiezan a incumplir, a portarse mal, ya nos rompemos palitos, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? Amén. Juanito. Mejor Juanito. Y acá está bien lo que estamos diciendo. El intracelular, el extracelular, 15%, 5%. ¿Ustedes creen que el intracelular, el intersticio, el intravascular están como en cilindros así separados y
está en constante intercambio, ¿no? Del intravascular pasa al intersticio a la célula al intersticio al intravascular. Eso, así es, ¿no es cierto? Entonces el intercambio es permanente. Siguiente, ¿no? Ya es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, mira, en buena cuenta, de nuevo, 12 litros, 4 litros para esa persona que hemos calculado, 32 litros. Pero cuando esto se altera en una patología siguiente, bueno, la cosa ya empieza ya a hacerse un desbarajuste, vamos a decir, ¿no? Puede aumentar el intercelular, el intersticio, un paciente crítico, por ejemplo, ni hablar, estos porcentajes se empiezan a alterar totalmente. Siguiente. Entonces ahí ya tenemos que reponer líquido. Muchas veces estas presiones que mantienen que el agua esté en el intersticio, en el intracelular, en el intravascular, que son la presión hidrostática y la coroide osmótica, se empieza a alterar por diferentes circunstancias. Entonces ya estamos hablando de patología, ¿no? Siguiente. Ahora, el espacio intracelular se afecta en el paciente crítico por varias situaciones, lo que estoy diciendo, ¿no? Porque se alteró la presión hidrostática, la presión oncótica, o hay cambios en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿no? Siguiente. Entonces, lo que les decía, ¿cómo yo puedo valorar clínicamente un paciente su estado de hidratación? Yo puedo valorar, sí puedo valorar. ¿Puedo decir que está en exceso de agua? Sí puedo decir. Solo clínicamente, ya no necesita ningún aparato, nada, ¿no? Solamente, cuando yo digo clínica, es anamnesis y es examen físico. Entonces sí puedo valorar, ¿ya? Entonces, obviamente tenemos que preguntar cómo estaba. ¿Estaba ingiriendo agua? ¿Qué pasa? Dice, no tomaba agua, doctor. Sencillamente ha estado con vómitos. Es importante valorar, ¿no? O está perdiendo agua por alguna circunstancia. Puede estar con una sudoración profusa, puede estar con diarrea, puede estar con vómitos. Entonces, ese antecedente, ¿necesitas algún aparato para eso? No. Estás preguntando. Y acá tenemos la valoración para diagnosticar, ¿no? Tenemos el estado mental, pacientes que están deshidratados, pueden estar somnolientos, no sé. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la turgencia de la piel, la hidratación de las mucosas. Hay que ver cómo está la diuresis o preguntar. Y en los niños hay que palpar la fontanela. En buena cuenta, lo que tenemos que hacer es desde arriba abajo, ¿ya? Si es bebito, todavía si tiene fontanela, saben que es la fontanela, ¿no? Está hundido, está normal, está normotónico, ¿ya? Bueno, si es adulto ya no, pues, ¿no? Y obviamente empezar desde arriba, mirando los ojos, pues está reseco, ¿no es cierto? O puede estar con los ojos brillosos, o puede estar con una gelatina adentro, ¿eh? La gelatina, hay una gelatina que se da en las conjuntivas, parece es gelatina propiamente. Es un signo de sobrehidratación, ¿no es cierto? Pero si tú agarras, le ves ojos brillosos, hundido, agarras el tono ocular, hundido, le falta agua. Después sigues bajando, lengua, está reseca, o hasta incluso puede tener una placa blanquecina ahí. Esa placa blanquecina está hecho de la saburra. Pues, ¿qué decimos? Lengua saburral, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero si está hidratado, o está con lengua seca, o lengua saburral. ¿Ya? Seguimos bajando. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Está taquicardia. Presión arterial, está hipotenso, taquicardia. Deshidratación. Agarramos la piel, mira cómo estamos haciendo de arriba abajo, ¿eh? Agarramos la piel, turgencia y elasticidad disminuye porque lentamente regresa. Signo de deshidratación. Lo opuesto puede ser le agarro el abdomen,
¿no? Y se hunde un poco, ¿no? Uy, me voy abajo, wow, está reteniendo. Sigo bajando, señor, ¿y cómo está orinando? Paciente. Ya está, mira. Has evaluado ojos, boca, corazón, presión, turgencia y diuresis. ¿Puedes decir que esté normovolémico? Sí. Ahorita, por ejemplo, si los evaluamos, están normovolémicos, ¿no? Pero si hay quemosis, ¿no es cierto? Está la lengua húmeda, la presión más bien está aumentada, no hay signos de pliegue, o este paciente está sobrehidratado y está con edema, ¿no? Incluso puede ser en anasarca, ¿no? Ascitis. Pero si el paciente está con el ojo brilloso, seco, tono disminuido, lengua seca, saburral, taquicárdico, hipotenso, pliegue positivo y orina poco, deshidratación. ¿Necesitas algún aparato? Porque nos va a decir Max la siguiente clase, cómo podemos nosotros calcular exactamente el agua, ¿no? Entonces eso se llama clínica, eso es semiología. Yo puedo valorar el estado de hidratación. Lo voy a catalogar. Si el paciente no está ni sobre ni deshidratado, está un paciente normovolémico o euvolémico. A ver esos términos ya acá, no. Eu o normovolémico. Si el paciente está reteniendo agua, está sobre hidratado. Y si le falta agua, está deshidratado. ¿Lo podemos hacer eso? Sí, clínica. Doctor, ¿y eso puedo complementar si estoy en un centro, un hospital con otros exámenes? Claro, cuando tú evalúas agua, no solamente vas a decir, oye, el agua nomás voy a evaluar. Todos los trastornos de los tres componentes, agua, electrolitos, equilibrio, siempre van de la mano. Un paciente deshidratado puede estar con sodio, por ejemplo, bajo. El potasio también, tal vez. O está en una acidosis metabólica, no sé. Entonces tenemos que calcular la osmolaridad, hay que calcular el sodio en la sangre, en la orina, hay que hacer la gasometría, ¿no es cierto?, el pH, cómo está la función renal, mediante la urea creatinina, en fin, ya tenemos que ir un poquito más. Y obviamente tenemos que evaluar la presión arterial, el pulso, la diuresis, un paciente que está deshidratado o está sobrehidratado. De la parte semiológica, ¿no? Para valorar lo que sea. Doctor, ¿y solamente cuando hablamos de homeostasis debemos hablar del agua nomás? No, de todo. Vamos a hablar de homeostasis del sodio, del potasio, del calcio, del fósforo, ¿no es cierto?, del equilibrio ácido-básico. Entonces, así como hay el agua, hemos visto, también tenemos que hablar de los electrolitos, los cationes y los aniones. ¿Cuáles son los cationes y los aniones que se encuentran más dentro de la célula? ¿Y cuáles son los cationes y aniones que se encuentran más en la parte externa, extracelular? En el intracelular, ¿qué es lo que más existe? Fíjense, el potasio. En cambio, el extracelular, mira, es una miniatura. Y así podemos hablar, ¿no? El fosfato o las proteínas, que es mucho más en el intracelular, los cationes. En cambio, el extracelular, fíjense el sodio. Es una barbaridad. En cambio, el sodio dentro de la célula es así. Más sodio en el extracelular y poco sodio. En cambio, el potasio es más intracelular, extracelular. Y de hecho, ¿cuánto es el sodio? Normalmente en la sangre 140 más o menos 5. En cambio, el potasio 3.5 a 5.5. O sea, el sodio es así y el potasio. Oye, cuando hablamos de osmolaridad, deberíamos considerar también el potasio. ¿Se acuerdan de la osmolaridad? 140 nada más, 2 por 140. Y el potasio, ya no lo consideres porque es despreciable. Si tú quieres realmente calcular la osmolaridad como debe ser, como vamos a aprender ahora, no se preocupen, ¿no? Tienes que considerar el potasio también.
¿Y por qué, doctor, cuando calculamos la osmolaridad, solamente el sodio, ¿no? 2 veces el sodio, más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 6, o el BUN sobre 2? Son los osmolitos. ¿Por qué? El potasio, miren, en nuestras células es despreciable. Pasa lo contrario con el potasio intracelular. Esto también es importante. Si yo les pregunto, ¿dónde está el potasio en abundancia más? ¿En el extra o en el intracelular? En el intracelular. Ese es su hábitat, es donde vive más el potasio. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes un potasio alto, que está a punto de producirte paro cardíaco, una de las formas de tratar es decir, potasio, vete donde tienes que estar. ¿Dónde tiene que estar más? En el intracelular, ¿sí o no? Vaya a su jaula. Entonces, utilizaré medicamentos para que el potasio se vaya donde tiene que estar y me baje el potasio en el cerebro porque me puede producir problemas. ¿Se dan cuenta que para eso, para estas cosas nos sirve el haber aprendido en fisiología? Que no nos los han dicho. ¿No? Para estas cosas nos sirve. ¿Ya? Entonces, el equilibrio tiene que ser, no solamente para el agua, para todos. Y también saber, ¿no?, cuánto de estos cationes y aniones hay en el extra y en el intracelular. ¿Estamos? ¿Ya? Igual que el agua, estamos diciendo que es más intracelular, ¿sí o no? 40%. Siguiente. Entonces, aquí están los... Esto no es necesario que se lo aprendan, ¿no? Dentro de los aniones tenemos el bicarbonato, el cloro, el sulfato, los ácidos orgánicos, proteínas. Ahí están los valores, ¿no? El bicarbonato, acá está mal, es 24 más menos 2. A nivel del mar. Vamos a ver ahora que en altura esto también varía, baja. Para nosotros en Cusco, por ejemplo, 20 más menos 2, el bicarbonato. Ya vamos a ver cuando hablemos de equilibrio ácido. Y dentro de los cationes, miren, el sodio es 140 más menos 5, el potasio, miren, 355, calcio 4 y magnesio 3. Solamente para saber cuánto es. Siguiente. Entonces, cuando esto se altera, bueno, estamos hablando ya, ¿no?, de la alteración porque hay exceso o porque te falta. ¿Eso ya es homeostasis? Ya no. Ya no. Entonces, por ejemplo, si hay una alteración del potasio y es más de 5 o 5.5, estamos hablando de una hipercalemia o hiperpotasemia. Si es menos de 3, 5, estamos hablando de una hipocalemia, ¿no es cierto? O hipopotasemia. Eso vamos a aprender nosotros cómo diagnosticamos una hipercalemia con esta pim, y listo. ¿Y qué tengo que hacer primerito para salvar que ese paciente no me haga paro cardíaco? Igualmente, cuando hablamos ya de trastornos, el sodio, por ejemplo, debe ser 140, ¿no? Más de 145 ya es ya exceso, hipernatremia. Menos de 135, hipo. ¿Cómo diagnostico y cómo va a tratar? Eso sí. Acá estamos haciendo un repaso genérico de todo. Siguiente. Y así podemos ir hablando de todos los componentes, ¿ya? Del calcio. Ahora, obviamente, cuando tú hablas de agua y sodio, sobre todo, ¿no es cierto? Sobre todo, estoy diciendo, tienes que hablar de la osmolaridad, ¿no? Y esta osmolaridad va a depender, ¿no?, de la cantidad de agua y de los iones del suelo, sobre todo el sol. La osmolaridad normalmente es 290 miliosmoles por litro. Ya, 290. Y entonces, cuando esto se incrementa, estamos frente a una hiperosmolaridad. Y cuando esto baja, estamos frente a una hipoosmolaridad. Entonces, cuando hablamos de agua, sodio, sobre todo, estamos frente a un problema de la osmolaridad. Claro, si ya ustedes recordaron, pero no solamente sodio ni potasio, sino glucosa también la urea. Claro, ahí también se va a alterar, pero estoy diciendo sobre todo. Siguiente. ¿No? Entonces eso va a depender de las partículas solutas en la unidad de volumen, ¿no es cierto? Siguiente, vamos a mejor ver, siguiente. Entonces, acá están, miren. Estos son los componentes
de la osmolaridad. ¿Cuáles? El sodio, la glucosa y la urea. Son los tres osmolitos importantes. Pero el más importante es el sodio. ¿Por qué? ¿Cuánto hemos dicho que es el sodio promedio? 140. Por 2 es 280. Y si le aumentamos a su amiguito, que es una chiquititud, potasio 4, ponle. Entonces, si fuera 4 más, prácticamente potasio con el sodio, que es grandazo, estamos haciendo 288 ya, prácticamente todo. O sea, el osmolito más importante es el sodio. Que la glucosa, que hay que dividir sobre 8, más la urea sobre 6. Es una forma de calcular la osmolaridad. Ahora, pues obviamente nosotros directamente podemos calcular la osmolaridad de la sangre, la orina. Siguiente. Y por otro lado, ¿no? Ya vemos el otro componente importante, que es el pH del medio. Hemos hablado de agua, electrolitos, el pH. El pH normalmente está en 7.4 más o menos 0.04. Cuando el potasio se incrementa, el pH se incrementa, estamos frente a una alcalosis. Pero si el pH se baja, estamos frente a una acidosis. ¿Ya? Nos va a servir lo que nos enseñó algo de los valores. Es la novela, es Marco, pero 3 veces más. También habla de la contaminación. Entonces, tenemos, ¿no?, que puede estar frente a una alcalosis o a una acidosis. Y esto, dependiendo, siguiente, no sé si está, ¿no?, dependiendo si es metabólico o respiratorio el problema de la acidosis o la alcalosis, ya los empezamos a clasificar. Son una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Son esos trastornos. Pero lo que quiero decirles es de que también tiene que estar en un medio equilibrado, homeostático, ¿no es cierto?, constante de igualdad, ¿no? Entonces, estas son las ya alteraciones que se dan, pues, en el medio interno del agua, el electrolitos, el equilibrio ácido-base. Okay. Entonces, esto es, digamos, una cosa muy genérica. Por eso la entradita se llama fisiología del medio interno. Ahora sí nos metemos ya a hablar del primer componente, ¿no?, del medio interno, que es el agua. Y básicamente el tema es trastornos, ¿no?, del metabolismo del agua. ¿Ya? ¿Cómo me tienes, no? Ni me vas a pedir, nada. Hay cosas que vamos a ir actualizando, algunos temas, por ejemplo, a veces ahí contribuye el mismo alumno, ¿no? Por ejemplo, dicen tiene un capítulo muy importante, ¿no?, que es agua. Este temita es muy importante, el balance hídrico, pero después de hablar de cómo se hace el balance hídrico, ¿no? ¿Balance hídrico quién debe hacer? La licenciada a cargo. La licenciada está a cargo, el doctor va a ir a ordenar, hazme un buen balance hídrico. Y cuando le diga, doctor, ¿y cómo se hace el balance hídrico? No sé, tú debes saber. El médico tiene que ir al agua. Ahora sí vamos a empezar a hablar. Fíjese cuánto. Habíamos dicho que las 3/4 partes del globo terráqueo de la Tierra es agua. ¿Sabe cuánto hay de agua? 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Y 1 kilómetro cúbico de agua equivale a más de 1 trillón de galones. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, no sé, de verdad eso habría que preguntar a los huelguistas, ¿no? Ahora últimamente ya no hacen huelga de hambre, pero están más alimentados, creo que los, ¿no? Habría que ver si realmente un mes puede vivir sin comer, pero solamente 7 días como máximo sin beber agua.
vital. Ese señorcito que se perdió, ¿cómo se llamaba? Ciro, ¿no? Dice que han estado haciendo. Habrán tomado agua, han sobrevivido. Ha sobrevivido la chica, creo, ¿no? Ciro se murió tal vez por eso. Pero el agua es vital, ¿no? O sea, no podemos vivir sin agua. Siguiente. Y vean cómo se ve el agua en las diferentes culturas. Por ejemplo, en la cultura griega, ¿no? Hipócrates escribe así, dice, ¿no? Heracles dice era la divinidad que ejercía mayor influencia en el poder creativo de las aguas, ¿no? Que era sinónimo de curia, ¿sí? Eso es sinónimo de balnea o lugar de cura termal. Y el tratamiento consiste entre la fe de la acción y la aplicación en diferentes técnicas hidroterapéuticas. Por ejemplo, el agua fría lo utilizaban para combatir los dolores articulares, ¿no? Y los baños de agua de mar para tratar erupciones cutáneas cotidianas como el eczema. Y eso ahorita nosotros, ¿no?, lo practicamos. Por ejemplo, si ahorita tú recibes un golpe, estás durmiendo y te golpeas ahorita en la carpeta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a hacer un chichón, ¿no? Así decíamos, ¿no? ¿Qué cosa tienes que aplicar primero? ¿Qué dice la abuelita? Hielo, ¿no? Hielo. Exacto. Entonces, cuando es calor reciente, hielo. Pero cuando ya es crónico, más bien, se utiliza algo caliente. No vayan pues a cuando están haciendo medicina física, rehabilitación. Cuando ya tienen problemas ya crónicos, articulares, le ponen bolsas calientes. Entonces, fíjense, estas cosas nacen pues todavía en las culturas, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿y nosotros cómo utilizamos el agua? O nuestros campesinos, por ejemplo. Para curarles del susto o para curarles pues de la mañositis. Hay chiquititos que se ponen mañosos. ¿Qué le hacen? Le echan agua por acá. Yo no sé si eso funciona, pero así. Miren, los romanos, la vida cotidiana de ellos giraba en torno al agua y la sabia utilización. Este historiador, ¿no?, denomina a Roma como la ciudad del agua, ¿no? ¿Alguien ha ido a Roma? Todos. Va a vacacionar, pues, ni siquiera conocen mi tierra, ¿no? Cerro Colorado, ¿quién conoce? Nadie. ¿No? Nadie. Tú sí conoces, es el único que hay a mi tierra. En cambio, en Cancún, Varadero. Para curar sus males, estos romanos frecuentaban las estaciones termales de aguas mineral o mineralo-medicinales. Aún quedan innumerables ruinas, dicen, en Italia, ¿no? Acá tenemos en nuestra zona estas aguas minero-medicinales. Claro, en mi tierra de San Pedro van a purgarse, ¿no? O sea, se utiliza, ¿no?, las aguas como, no solamente porque es el líquido vital, sino también para curar. Siguiente. El río Nilo, ni hablar, todo. Es un dador de vida, fuente de recursos, principal vía de comunicación, ¿no? Fíjense la siguiente. Los chinos, tan igual que el fuego, madera, metal, el agua importantísima, ¿no? Siguiente. Y para nosotros, nuestra cosmovisión andina. El agua es un ser vivo, proveedor de vida y de animación del universo. Con el agua se dialoga, se le trata con cariño. Nosotros hacemos eso. Al contrario, ¿no? Nosotros contaminamos, le agredimos al agua, ¿no? A nuestra tierra, Pachamama. Antes, como nuestros incas, ¿no? Así rendían homenajes a la Pachamama, a la tierra, al agua, ¿no? Todavía tenemos nosotros algunas festividades del agua que los incas honraban, ¿no? Por ejemplo, la fiesta del Uno Urco en Calca, ni conocerán Calca ustedes, ¿no? En Urcos, por ejemplo, Cocha Reina, Cocha es agua, ¿no? Se le rinde homenaje al agua. Pues, todavía son rezagos, pero no, ya nosotros no lo festejamos como los incas celebraban, ¿no?
Si no, es para ir a hacer fiesta, ahí va el grupo, ¿no? Pintura roja, van a celebrar, ¿no? Yo he ido una vez a Cochabamba, era una festividad, ¿no? Pero ¿qué? ¿Del agua qué? ¿No? Pero, mira, como nuestros incas veían el agua, ¿no? Como ser divino. El agua proviene de Huiracocha, Cocha es agua, ¿no? El Dios creador del universo. El agua como derecho universal y comunitario. Miren, fíjense. El agua es de todos y a la vez de nadie. ¿Es de todos o no? Claro, ¿qué va a decir? Es mi agua. Pero es a la vez de nadie. Así como el paciente que está abandonado en los hospitales. Todos lo vemos, a la final nadie se hace responsable. Yo lo he visto ayer, pasé visita, estaba bien, ¿qué se murió? Bueno, no sé. ¿A alguien le interesa hoy cómo estará ese paciente que le dejé anoche? ¿Le habrán transfundido sangre? ¿Lo habrán operado? ¿Lo habrán...? No, es igualito que el paciente en un hospital público, por ejemplo, en la privada, ¿no? En la privada el médico está mañana, tarde y noche con teléfono viendo a su paciente. ¿Por qué? ¿Por qué está así? Porque le pagan, ¿no? En cambio en un hospital vas, cumples. Por eso yo siempre digo, el paciente en el hospital es como el agua, es de todos a la vez de nadie. Pero regresando, el agua es eso, ¿no? Fíjense, el agua como ser creador y transformador, ¿no? El uso sustentable implica la generación y aplicación de conocimientos y habilidades obtenidos durante siglos. El agua como recreación social, las piscinas, el agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad, y tenemos el monumento que permanece como Machu Picchu, como las habilidades de riego ancestral. Entonces, en las diferentes prácticas terapéuticas, el agua puede ser utilizado como, por ejemplo, en la suma, ¿no? Para sanar el susto y cambios de suerte, baños de florecimiento, seguramente algunas de ustedes, las chicas, pero se hacen, ¿no? Los baños de florecimiento. El yaqui huichuna, botar las penas. El agua como elemento transformante del estado psicosomático. El agua se utiliza de diferentes formas, ¿no? Bueno, yo vengo de una comunidad, de un pueblito. Yo veía cómo curaban, por ejemplo, a esos sonámbulos que se despiertan en la noche y empiezan a caminar. ¿Qué le ponen? Un lavatorio con agua fría, ¿no? Entonces, te despierta y dice nunca más haz eso. O al que se orina de noche. ¿Cómo se llama eso? Enuresis. ¿No es cierto? ¿Qué es enuresis? Semiología. Ya, ni siquiera me digan quién les ha enseñado porque llamo y le digo, estás engañado. Enuresis es orinarse de noche. Inconscientemente, ¿no? Pero hay enuresis fisiológica, ¿no? Normalmente el bebito, el niño debe orinarse hasta los 4 años, pero más de 4 años ya no. A partir de 4 años se llama enuresis. Entonces, ¿qué hacen en esos chiquitos o chiquitas que se orinan entre 8 años de edad, 9? Le hacen orinar en un fuego, ¿no? Una leña ahí, rojo vivo, se hace orinar para que no se curen. Bueno, en fin, mira, como el agua no solamente es, como vamos a ver ahora, qué tal importancia fisiológica tiene, sino también dentro de las culturas, como hemos ido utilizando. Siguiente. Les decía pues que se rinden homenajes, ¿no? Como por ejemplo la festividad del Uno Urco, ¿no? Que se celebra el 5 de octubre en el Parque Arqueológico de Urco, la provincia de Cucal. ¿Conoce Urco? No conoce. Ya voy a leer esta. Hay una leyenda de esta piedra, miren. Acá se hace la festividad. Ahí. Dice, cuenta la leyenda que para variar el Inca Urco ofreció a su hija Cusicoyo en matrimonio al curaca que sea capaz de traer agua a la comunidad. Luego de un singular combate simbólico de maña, construcción y fortaleza, el pretendiente vencedor logra el cometido. 3 grupos al mando de sus respectivos curacas combaten edificando puentes de soga, todavía varas de madera y piedra, para finalmente entablar una lucha simbólica con cántaros en las espaldas, ¿no? Finalmente el curaca vencedor sube con su ejército de hombres a traer el agua de la laguna de Cancán que está arriba.
Sin embargo, para variar, la princesa Enca huye, dice, con su amante en Curaca derrotado. Y ambos se convierten en esta piedra. Esa es la leyenda. Entonces, se festeja en honor puro. Se han transformado. Muy bien. Entonces, conocido de cómo el agua nosotros lo percibimos, sabemos, nuestras culturas, ¿no? Ahora sí vamos a entrar a la parte técnica. ¿Qué cosa es el agua? Se caracteriza por las 3 Is. Es inodoro, es incolor. ¿Tiene color? ¿Huele a algo? ¿Tiene sabor? Insípido. 3 Is. Inodoro, incoloro, insípido. Compuesto por oxígeno y hidrógeno. El H2O. Ocupa las 3/4 partes de la Tierra, del globo terráqueo. Y ya hemos visto nosotros cuánto de agua tenemos. Siguiente. ¿Cuál es la estructura del agua? No estoy cumpliendo, ¿no? Hasta lo estoy haciendo un poco de química, ¿no? Uno que está preparándose para la universidad puede venir acá a escuchar. Está formado por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, unidos mediante enlaces covalentes. El ángulo de 104 grados. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza los electrones de cada clase, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del agua? ¿Qué hace el agua en nuestro organismo? Mira, aporta el líquido para las secreciones glandulares. Gracias a eso puedes llorar, puedes producir saliva, en fin, ¿no? Solvente de las reacciones químicas inorgánicas del cuerpo, es un solvente importantísimo. ¿Es un medio de transporte? Sí. ¿Es un diluyente para la digestión y absorción de los alimentos? Sí. ¿Es un termorregulador? Sí. Sí. ¿Mantiene la volemia? ¿Mantiene por consiguiente la presión arterial? ¿Mantiene la función renal? Y mantiene la concentración normal de los elementos. Son los importantísimos que cumplen. ¿Cómo está distribuido el agua en nuestro organismo? ¿No? Aquí está. El varón tiene 60% de su agua corporal, las mujeres 50%. Por consiguiente, entonces, una persona, un varón de 70 kilos, ¿cuánto de agua tendrá? Por 0,6, 60%, 42 litros. En cambio, la mujer de 70 kilos, el mismo peso, será 70 por 0,5, 35. ¿Ya? Siguiente. Entonces, esto es lo que les decía, mira, cómo varía el agua según el sexo y la edad. Acá vamos a poner, fíjense, el sexo, ¿no? Varón, mujer y las edades. En el feto, en ambos, varón, mujer, 90% del feto es agua. En el prematuro, ¿no es cierto? 80% en ambos sexos. En el atérmino, ¿cuándo se considera término? 9 meses o 40 semanas. 75%, ¿ya? Así lo vamos a considerar ya. 75, ya no, 75. Lactante, 65 a 70%. Adulto, nuevamente, 60% de varón y 50%. El anciano, viejito con cariño, 55 en el varón y 45 en la mujer. Listo. ¿Dan cuenta? Entonces, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente es más agua. ¿Ya? Así podemos concluir de este cuadro. Siguiente. Si nosotros distribuimos por órganos, ¿dónde hay más agua? En los músculos. 50% de nuestra agua está en los músculos. En la piel, 20%. Por eso que una quemadura, una deshidratación es importantísimo. Sangre 10% y otros órganos 20%. ¿Siguiente? Entonces, como tal, si va a variar de acuerdo al peso, al sexo, al género, yo para reponer a un paciente o para darle agua tengo que saber cuánto de agua debo darle. No va a ser igual en todos los grupos etarios, en niños, adolescentes,
No va a ser igual en un viejito o una persona adulto mayor. En un prematuro se le debe dar 150 a 200 mililitros por kilo día. 150 a 200 mililitros. ¿No? En un ser humano de 0 a 3 meses, 150 mililitros. De 3 a 6 meses, 125. Mira, se van a dar cuenta que cada vez va a ir bajando. De 6 meses a 6 años, 90 a 100 mililitros por kilo día. ¿Ya? Por kilo. ¿Qué pasa si tiene el chiquitín 3 años? Vamos a redondear 100. ¿No es cierto? Entonces, 3 años más o menos pesa 14 kilos, 15. ¿No? Entonces, tenemos que calcular 100 por 14 por día, ¿no? Esa es la cantidad de agua que necesita. 7 a 10 años, 75 a 85 mililitros por kilo día. 11 a 18 años, 40 a 50 mililitros kilo día. Llega al adulto, 30 a 35. Es lo que necesitamos. Nosotros que vamos a tratar más, ¿no? ¿Dónde van a ver todo esto? En el curso de... ¿Quién ve medicina de niños? Sí, Ya. Mira, el pediatra tiene que conocer todo esto. No va a dar así por así nomás como a un adulto, por ejemplo, a 30 mililitros por kilo. Se va a quedar cortísimo. Si tiene un paciente que tiene, por ejemplo, 2 meses, proporcionalmente le tienen que dar más agua para su peso. ¿Está claro, no es cierto? Cuanto más pequeñito, proporcionan más agua. Por consiguiente, necesita más agua proporcionalmente. Entonces, nosotros sí ya debemos saber, 30 ml por kilo. Juanita pesa 50 kilos. ¿Cuánto de agua debe incorporar tu cuerpo en el día? 30 por kilo. ¿Cuánto pesas? 50. 1500. Ella en el día tiene 1500. Como ella produce agua, ¿cuánto no me tendría que externamente incorporar su cuerpo? ¿El agua metabólica cuánto era? Pesa por 5. 250, ¿no? Entonces ahí le vamos a exigir que tome entre comida, líquido, 1250. ¿Hace? 1500. Eso necesita. Agua exógena y agua metabólica. ¿Estamos? ¿Está claro? Pues eso es lo que tenemos que poner en práctica. Y esto ya va sirviendo para hacer nuestros cálculos. Por eso le está haciendo un repaso. ¿Ya? Siguiente. Entonces, si nosotros decimos, a ver, en niños, en hombres adultos, mujeres adultas, de acuerdo a sus porcentajes de distribución del agua, ¿no? Entonces, en los niños recién nacidos tienen 75%, estos son sus porcentajes que por la bioimpedancia podemos, ¿no? En hombre adulto, por ejemplo, en el plasma intravascular, 4, 15 litros, o porcentaje, perdón, 38 o 40% en el varón, y en la mujer un poquito menos, ¿no? Esa sería la distribución de acuerdo al sexo y a la edad. Siguiente. Entonces, esta distribución está entre las células, el intersticio intravascular, ¿no? Así está distribuido el agua en nuestro organismo. Siguiente. Entonces, el espacio extracelular, ¿qué cosa es el espacio extracelular? Incluye por definición el agua y los solutos, no solamente agua, que no se encuentra en el interior, obviamente, ¿no? Todo lo que está afuera de la célula, ¿no? El volumen del líquido extracelular representa, digamos, esto, ¿no? 25 o 30% del agua corporal del peso. Siguiente. El agua intracelular está constituida por el agua y los diferentes solutos, ¿ya? También se llama agua de constitución. Pregunta. ¿Cómo se llama también el agua intracelular? El agua de constitución. ¿Que llega a ser cuánto? 40%. ¿Y el extra cuánto era? 20%. La agua de constitución, agua intracelular. Siguiente. ¿Cuál es la composición de los líquidos extracelular y intracelular? Aquí están. Fíjense. Aparte del agua, ¿no? De lo que hemos hecho los porcentajes, fíjense la composición. El sodio dentro del plasma de intersticio, tenemos 142. En cambio, el intra, ¿cuánto es el sodio?
solo 10. El potasio, fíjense, fuera de la célula, plasma o intersticio, 4. En cambio, el potasio es 140 dentro de eso. Y así podemos ir mencionando cada uno de los componentes. Siguiente. Así como hablamos del agua, también los electrolitos, a que ya hemos referido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en el espacio intracelular y el extracelular. En el extracelular, ¿no es cierto?, tenemos más sodio, ¿no? Fíjense, el calcio, fósforo, magnesio es poco, ¿no? El cloro también es bastante, el bicarbonato relativamente. En cambio, en el intracelular tenemos más potasio. Mira, sodio, magnesio es poco en relación. El bicarbonato igualmente es menos que en el extracelular, ¿no? Siguiente. Ahora, esto les decía que no es tan estático. Tanto el agua como los electrolitos están en un intercambio permanente, están pasando de los vasos sanguíneos al intersticio, el intersticio a la célula, de la célula al intersticio. Entonces hay un intercambio, ¿no? Entonces, este intercambio se va a llevar a cabo gracias a estos fenómenos, ¿no? Mecanismos físico-químicos. Osmosis, difusión, filtración, el transporte activo mediante, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya? Gracias a esos mecanismos de intercambio podemos hacer de que el agua y los electrolitos y el pH, bicarbonato, estén intercambiándose permanentemente entre los diferentes espacios. Entonces, existen dos presiones fundamentales para que se pueda mantener estos espacios, ¿no? Tanto para que salga, ingrese, etc. ¿Cuáles son? La presión hidrostática y la presión coloido-osmótica. La presión hidrostática, la fuerza hídrica. En cambio, la presión coloido-osmótica está dado por las proteínas, fundamentalmente la albúmina. ¿Correcto? Esas dos presiones entonces es importante para poder mantener los intercambios, ¿no? Siguiente. Okay. Entonces, fíjense, ¿no? Esta es esto a nosotros nos han enseñado en Gannon, Gaito, ¿no? Que existen pues estas presiones coloidosmóticas, presiones hidrostáticas y también la pared vascular. Hay tres componentes fundamentales, ¿no?, para poder explicar. Siguiente. Esto se explica la ley de Stark, aunque esto también ya está cuestionado, no es tanto así la cosa. ¿Se acuerdan de Gannon, Gaito? Entonces, fíjense, un vaso sanguíneo. Esto es el extremo arteriolar, ¿no es cierto? Es capilar y el extremo venoso, venular. Así es, ¿no? Arteriolar, capilar y veno. Miren, tenemos el vaso sanguíneo y esto sería el espacio intravascular y este sería el espacio intersticial. En los dos hay fuerzas que van a hacer que el agua salga o ingrese al agua dentro de los vasos sanguíneos. Esas presiones hemos dicho que es la presión oncótica y la presión hidrostática, pero también va a depender de la membrana vascular, de la pared vascular, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática, fíjense, en el extremo arteriolar es 30, en cambio el venoso ya baja, 10, porque seguramente ha salido. En cambio, la presión oncótica, aquí o acá, no varía, porque las proteínas fácilmente no salen. Entonces, la presión oncótica es, mira, 28, 28, entonces, eso es dentro del vaso sanguíneo, pero también afuera hay una presión oncótica que es de 8, fíjense. Entonces, si uno se pregunta, para que salga el agua o ingrese el agua a los vasos sanguíneos, salga al intersticio o ingrese al intersticio, salga, existen pues fuerzas, tanto hidrostáticas como las oncóticas. Ahora vamos a ver, ¿cuáles son las fuerzas que impulsan líquido hacia afuera del capilar? O sea, de acá hacia afuera, ¿no? En el extremo arteriolar tenemos 41 milímetros de mercurio, ¿no? Y las fuerzas que impulsan líquido de dentro al capilar es 28, te queda 13. En cambio, el extremo venoso es 21, ¿no?
y la fuerza que impulsa el líquido hacia dentro del capilar es 28. Al final hay una diferencia, mira. La fuerza neta hacia afuera es 13 y la fuerza neta hacia adentro es 7. Entonces si consideramos las presiones medias, que es lo que se toma en consideración, tenemos fuerzas que tienden a sacar líquido, la presión capilar media de 7.3 y la presión negativa del líquido intersticial de 3 y la presión gótica 8. A la final es lo que siempre hemos dicho, homeostasis, ¿no? Total de fuerzas hacia afuera 28.3 y el total de fuerzas hacia adentro es 28. Exacto. Entonces sobraría un 0.3. Esto es extraído por el flujo linfático. A las finales tiene que estar tas con tas, en equilibrio. Esas fuerzas que sacan agua hacia afuera de los vasos sanguíneos como fuerzas que impulsen de afuera hacia el vaso sanguíneo. Y ahí es la explicación, por ejemplo, del edema, ¿no? De que estas fuerzas se van a alterar. Y muchas veces, entonces, si tenemos proteínas o la presión gótica baja, obviamente entonces, si baja la proteína acá, ¿no? Las fuerzas que impulsen para que salga el agua va a ser mucho mayor. Entonces se va a producir el acúmulo intersticio. Y eso se traduce finalmente en el edema, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es un repasito para que más o menos, ¿no? Tengamos idea de lo que pasa con las fuerzas. Y esa es la ley, eso lo explica la ley de Stark, ¿no? Como también ya está cuestionado, no es tanto ya así. Ahora, a ver si lo repasan ustedes, ¿no? Muy bien, yo creo que ahí vamos a dejarlo y vamos a continuar el día sábado, que es nuestra clase teórica. El día de